esto con el embole. Entonces, retomando, te consultaba Víctor, y en realidad a todos. ¿Alguna vez les pasó, más que nada al principio de todo, que veían una mina, perdón, veían una amida y la confundían por otra cosa? ¿O nunca les pasó de confundirla con otra cosa? Sí. ¿Con qué la confundían? ¿Nunca les pasó de confundir esto con...? Con cetonas o con aminas. Exacto. ¿Confundir esto con esto? Más allá del nombre, me refería cuando lo ven visualmente, al principio, si uno no tiene el ojo adiestrado, ve estas dos cosas y dicen, claro, esto es una acetona y esto es una amina. Pero no, esto no es una acetona y una amina, esto es una amida. ¿Por qué? Porque al carbono, ya estamos todos de acuerdo con eso, creo, y si no, lo repasamos, al carbono, el doble enlace con el oxígeno está unido directamente al nitrógeno. Esto es una amida. En cambio, cuando el carbono de doble enlace con oxígeno no está unido al nitrógeno, fíjense que acá hay un carbono por medio, esto no es una amida, esto es un carbonilo, más específicamente una acetona, y una amina. Entonces, isómeros de función de las amidas son justamente cuando tengo una acetona, o mejor dicho, un carbonilo y una amina. Por ejemplo, el del punto S, ¿cuál era? Propanamida. Bueno, 1, 2, 3, 4, ahí busqué más. La propanamida, esta, un isómero de función puede ser este que está acá. ¿Sí? Porque tengo un carbonilo y tengo una amina. Y tengo la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos y la misma cantidad de nitrógenos. Fíjense, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Un oxígeno, un oxígeno. Un nitrógeno, un nitrógeno. Y después tengo 2 nitrógenos acá. 3, 4, 5, 6. 2 nitrógenos acá. 3. Lo conté como el culo en el otro. 2 nitrógenos acá. 3, 4, 5, 6, 7. 2 nitrógenos acá. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo la misma cantidad de hidrógenos, de nitrógenos y de oxígenos y de carbonos en las dos moléculas. No más que esto es una función amida y esto es una función cetona con una función amina. ¿Ok? Profe, Sí. ¿y si te pidieran un isómero de esqueleto, por ejemplo, de ese? ¿De cuál? De ese. ¿Este? El de arriba. Porque del otro no se puede. De esqueleto, si me pidieran del de arriba, cambio el esqueleto. Y no lo cambiaba. Sí, ahí sí. ¿Se ve, Víctor? Que creo que era vos que me preguntabas. Bárbaro. No, de nada. Bien, ¿el resto? Hay un problema con que Marla estaba dibujando algo y se borró. ¿Está dibujando en donde? ¿Acá en la pantalla? No, sí, en la pantalla, pero en el... ¿Cómo es? En la sala anterior.
está bien. Yo te decía, Marla, ¿querés? Pensé que te había entendido mal. ¿Querés dibujar en un papel, tipo sacar una foto y mandarlo a WhatsApp? Y lo levantamos ahí. Y si Lo no, dibujo dibujar otra. vuelta, no problema. Dale, hacelo entonces. Ah, para no tener los permisos, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Profe, ¿y si en la butanamida sacás, por ejemplo, un carbono de la cadena de la izquierda y lo sustituís por un hidrógeno del que está unido al nitrógeno? ¿Ahí estarías haciendo de función o de esqueleto o de los dos? Bueno, ahí estaríamos pasando de una amida primaria a una amida secundaria. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa cuando en las aminas... A ver, no vayamos ahí. Puntualmente hablando, el comportamiento de la amida primaria, secundaria y terciaria varía. Puntualmente vamos a ver más adelante que lo que nos varía es la basicidad y la reactividad. Entonces, básicamente se van a comportar distinto una amida que es primaria de la que es secundaria de la que es terciaria. Por lo tanto, prácticamente la podría tomar como un ejemplo de isómero de función también. Bien, gracias. No es de posición, sino de función. De nada. Bueno, ahí lo hice, profe, más o menos. Dale, bárbaro. Ahí es 1, 2, 3, 4. Ese es el 2-penteno. 3-metil-2-penteno. ¿No? Sí. Bárbaro. ¿Qué pasó con ese? Yo lo hice como cis a ese, pero ya me hizo dudar porque usted dijo que la única manera de nombrarlo como cis era teniendo dos hidrógenos unidos al carbono, tanto al lado derecho como izquierdo. Uh-huh. Ahora, así tal cual como está, lo nombraste cis. Claro, Ok, porque bueno, no sabía eso lo de los hidrógenos. ok, entonces ahí estaríamos teniendo dos problemas, no solamente uno. ¿Por qué? Porque fijémonos lo que vimos recién. Le ponemos nombres, ¿sí? Por ahora, después ya esto sale más canchero y no pasa nada. El carbono, del carbono A, ¿qué es lo que está, ¿cuál es el átomo directamente unido al carbono A? Este carbono de acá. Y este que pusiste acá vos, CH2H5, está perfecto, pero vamos a hacerlo un poco más, vamos a discriminar eso, de que esto es así. Para saber qué está unido a qué. Nada más que por eso, ¿sí? Entonces, vayamos acá. A y B. Bien. Vayamos al carbono B, que es el más fácil de todos. El carbono B está unido a este carbono y a este hidrógeno. El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 2. ¿Quién gana? El grupito que tiene el carbono, porque es lo más pesado. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos al carbono A. ¿Cuáles son los átomos directamente unidos al carbono A? Átomos. Es este carbono
que pesa 12. Y este carbono que pesa 12. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Hay uno de los dos que sea más importante? ¿O los dos son igual de importantes? No, el de arriba. Los carbonos, ¿eh? Ujú. El carbono 12 de arriba y el carbono 12 de abajo, en sí mismos, ¿son iguales o hay uno más importante que el otro? Fíjate que lo que hicimos acá fue comparar el carbono con el hidrógeno, directamente unido. Acá si yo comparo, acá tengo el carbono 12 de abajo y el carbono 12 de arriba. Los dos pesan 12, entonces entre sí están empatados. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hacíamos con los isómeros ópticos, que nos íbamos un enlace más. Nos fijamos que había un enlace más allá. Este está unido a 3 hidrógenos que pesa uno cada uno. O sea, la cagada. Está unido a 3 hidrógenos. Este está unido a 2 hidrógenos que pesa uno cada uno. Y está unido a un carbono que pesa 12. Entonces, ahora sí bien, me doy cuenta que lo más importante es lo de arriba. Insisto, primero miro el carbono y después miro lo que hay. O sea, miro el átomo directamente unido y si esos empatan, me voy para atrás. Perfecto, ya identifiqué los más importantes. Ahora trazo la recta esta de las que hablábamos y me doy cuenta que uno está por encima y uno está por debajo. Entonces, yo les recomiendo, utilicen siempre EZ. Ahora vemos lo de cis y trans. Utilicen siempre EZ. Entonces, E significa lado opuesto. Z significa el mismo lado. Este sería E o Z. ¿Eh? E. O sea, no sería E, sería E. ¿Por qué? Porque con respecto a este plano que está acá, tengo a este grupo por encima y a este grupo por debajo. Están opuestos. Es E. Ahora, tu consulta, Marla, es, yo lo nombré como cis. ¿Está mal? Sí, está mal y está mal por 2. ¿Por qué mal por 2? Si vos pones solamente, o sea, si estuviera mal desde el punto de vista de que lo nombraste como cis y trans y no se podía, sería como medio punto mal, nada más. ¿Por qué? Porque tampoco te van a matar por eso. Pero hay que prestar atención y respetar de que solamente si está disustituido, es decir, si cada carbono tiene su hidrógeno, ahí solamente ahí puedo utilizar cis y trans. Entonces, respondiendo a la consulta original, ¿está mal utilizar cis y trans en este? Sí, está mal. Acá no puedo utilizar cis y trans. ¿Por qué? Porque solamente el carbono B tiene hidrógeno. El carbono A no tiene hidrógeno directamente unido. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿está mal utilizar cis y trans? Sí está mal utilizar cis y trans. ¿Por qué? Porque no está sustituido. Y después me dijiste que este lo nombraste como el cis. El cis es el equivalente de ¿quién? Del Z. El trans es el equivalente del E. O sea, ¿por qué te digo que estaba mal por 2? Porque estaba mal en el concepto de que tampoco debería ser cis. A lo sumo, a ver, voy a decir algo que está mal. Esto, si yo lo quiero nombrar como cis y trans, debería ser trans. ¿Sí? No lo puedo nombrar como cis y trans porque no corresponde. Pero si yo soy porfía, lo quiero nombrar como cis y trans, debería ser trans porque están en lados opuestos a los grupos más importantes. No es cis. ¿Ok? Entonces se entiende por qué está mal. Primero que nada, lo que más me interesa de todo esto es que estemos todos de acuerdo cuándo es E y cuándo es Z. ¿Estamos de acuerdo que este es el E? Así tal cual como está dibujado ahí, que fue el que nos dibujó Marla. Sí.
De nuevo, ¿el TP qué dice? Perfecto, el TP me dice cis. Yo tengo que dibujar el cis. Ah, el TP dice cis. Entonces el TP está mal. Ahí no puede decir cis. Perfecto, ahí debería decir E o Z. Si dice cis, debería decir efectivamente Z. Porque recuerden que el cis es el Z. Pero de todos modos, yo no miro los grupos metilos. Porque no es. A ver. Pará, ¿y por qué dejaste cruzar el grupo metilo? Si te pedían el cis. Ah, no, porque te pedían. Está bien. Porque a vos te pedían el isómero. Ahí entendí. Ya entendí lo que me decías. ¿Eso? Sí. De todos modos te piden un isómero de posición. Bien, para que sea así debería tener un hidrógeno en cada carbono. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el problema bien. El problema me dice representar el isómero de posición de el Z 3-metil 2-penteno. Bien. ¿Cuál es el Z 3-metil 2-penteno? Acabamos de dibujar recién. Ese es el Z 3-metil 2-penteno. Y ahora me piden un isómero de posición. ¿Qué puedo hacer? ¿Se les ocurre? Me quedé pensando, ¿ese es el Z? ¿Cuál fue el último que dibujaste? Yo dibujé. Ah, está bien, gracias. Porque el ejercicio decía el cis, debería ser el Z y recién dibujamos el E. Ahí está. Bien, gracias. Dibujamos el E recién. Y el ejercicio decía Z. En realidad decía cis, pero debería decir Z. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Este es el Z. 3-metil 2-penteno. Ahí me piden un isómero de posición. ¿Qué hago? Si me piden un isómero de posición de este. Del 3-pentanol. ¿Qué hago? Si me piden un isómero de posición del 3-pentanol. ¿Lo puedo pasar a 2 o 1 pentanol? Perfecto. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cambiando de posición el grupo funcional. Bien. Y en el caso nuestro, ¿cuál sería el grupo funcional? El doble enlace. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar de posición. ¿A dónde lo llevo? A 3 me parece que no se puede porque queda la misma molécula, ¿no? Y a 1, entonces. Si yo lo llevo a 3, lo llevo a 3, a ver. No. Ahí lo llevé a 3, ¿sí? Estamos en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿está bien nombrarlo así? No, porque tengo que empezar por el más chiquito. O sea, me tiene que quedar el doble enlace lo más cerca al carbono 1.
Sí, el 1 es este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. ¿Me quedó el mismo? Sí, efectivamente me quedó el mismo. ¿A dónde lo podría llegar a mover? Lo podría llegar a mover al 3 para abajo. Pucha. Acá. Lo podría llegar a mover al 1 así. Pero ¿qué pasa cuando yo hago eso? O lo podría llegar a mover al 4. ¿Qué pasa en todas esas opciones? En las últimas dos no sé, pero en la primera, cuando pusiste con el 3 para abajo, cambiaste la cadena principal. Bien, en esta cambié la cadena principal. Así que la descarto. Buena pregunta. Ok, después respondemos esa. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo recién, que estamos hablando de D y Z, ¿qué pasó ahora? En las tres opciones que puse. ¿Puedo hablar de E y Z? Miremos este carbono. Está unido a un etilo y a un etilo. Este no cumple. Y este carbono está unido a dos hidrógenos. Tampoco cumple. Claro. Entonces, este cagué. Este no es Z. Este carbono de acá está unido a ese monstruo y está unido a un hidrógeno. Este sí. Pero este carbono está unido a dos hidrógenos. Así que no. Este carbono está unido a esa cosa y este carbono está unido a dos hidrógenos. Así que este no cumple con E y Z. Entonces, ¿hay alguna otra posibilidad en la que yo pueda mover ese doble enlace por la cadena y que me quede la posibilidad de nombrarlo como E o Z? No, o sea, estoy limitado por la cantidad de carbonos que hay. Así que si yo lo muevo al doble enlace, voy a perder la capacidad de nombrarlo como E o Z. Voy a perder el centro geométrico. ¿Hay algún problema? Y no, porque es lo que me pidieron. Me pidieron agarrar a este que tenés acá y dame un isómero de posición. Cambiar el doble enlace. Pero va a perder el centro geométrico. Y lo siento. Y no, está bien. Pero es lo que hay. O sea, no tenés más para elaborar. Es lo que hay. Perdí el centro geométrico y lo perdí. Pero me pidieron que sea un isómero de posición. No me queda otra. Claro. O sea, si yo me muevo para allá, si yo me muevo un carbono más acá, me queda el mismo compuesto. Así que este no me sirve. Descartadísimo. Si yo me muevo para la punta o para el otro lado, me sirve porque lo cambié de lugar, pero bueno, perdí el centro geométrico. Mala suerte. Pero es lo que me pidieron. ¿Ok? Entonces, estos dos, si yo elijo nombrar alguno de esos dos, que de hecho ahora que lo miro, no es el mismo. A ver. Es el mismo. También. Si yo elijo para nombrar alguno de estos dos, ese no va a tener E o Z. ¿Por qué? Porque no está unido, porque los carbonos no están unidos a cosas diferentes. ¿Ok? Pero no me queda otra opción por lo que me pedían. Me pedían sí o sí que cambie de posición el doble enlace. Lo cambié. ¿Perdí el centro geométrico? Lo perdí. Pero cambié el doble enlace, que era lo que me pediste. Listo, ahí está. Ahora si me pedían cambiar un isómero de posición, pero que siga siendo Z, no existe. Estamos todos de acuerdo que no existe un isómero de posición que siga siendo Z. Yo al cambiar la posición ya pierdo el centro geométrico. En este ejemplo, guarda, recontraguarda, porque es en este ejemplo. Si yo hubiera hecho esto, porque lo hacía así. Ahí.
y yo les digo, este es claramente este grupo más importante de este carbono y este va a ser el más importante de este carbono, así que este es el Z, y les pido uno de posición que también sea Z. Bueno, ¿qué hago? Lo muevo, por ejemplo, está ahora en el carbono 2 y lo muevo en el carbono 3 y quiero que siga siendo Z. Entonces lo muevo en el carbono 3 y en el carbono 3 ahora me va a quedar esto para acá, esto para acá y ese sigue siendo Z. Lo moví y sigue siendo Z. En este caso no perdí el centro geométrico. En el que teníamos nosotros sí, porque tenía pocos carbonos. No es que tampoco quiero que se armen una regla en la cabeza de que siempre que